Eh, perfecto, gracias Raúl. Vale. Eh, hoy el día es esto sobre la gestión de los conflictos y desde la perspectiva de que el conflicto es una oportunidad de cambio para las personas y para los grupos, ¿vale? Este va a ser el enfoque que traigo yo hoy. Entonces, vamos a ver una serie de contenidos, vamos a hacer como la última vez, aunque no todo el mundo estuvo la otra, pero si veis el color va aquí marcado también, y entonces estos iconitos siempre estarán abajo y así sabéis por qué orden vamos de la temática, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es un conflicto bajo esta perspectiva, el conflicto como oportunidad, tipos de conflictos, componentes del conflicto y 9 pasos para la gestión del conflicto, ¿vale? Estos van a ser un poco el índice de contenidos que vamos a ver. Vale, ¿qué es un conflicto? Pues bajo esta perspectiva, en un conflicto no se sabe bien cuál es la solución, cada parte propone la suya, que no incluye la del otro, o sea, es una parte no ve la del otro, levanta fuertes pasiones y fuertes, ¿no? Como emociones, y cualquier solución va a pasar por un cambio además no un cambio pequeño, sino considerable para cada una de las dos partes, o por la destrucción de una de las partes o ambas partes implicadas. ¿Qué significa esto? Pues que cuando hablamos de conflicto es algo, buen día Ismael, cuando hablamos de conflicto hablamos de algo que supone un cambio importante, entonces el cambio es como el reto, o sea, como que hay resistencias a cambiar, cada parte quiere mantener su, ¿no? su parte o su posición y le cuesta ver la de la otra, y normalmente en un conflicto ambas van a tener que hacer este cambio. ¿Qué les va a costar? Entonces, en un conflicto no sabemos bien cuál es el camino a seguir, es decir, nos enfrentamos a un reto porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale, o sea, no es que digas, esto es como la última vez que me pasó esto y hago esto no es un conflicto desde esta perspectiva, ¿vale? Sino que me encuentro en una situación nueva en la que digo, ay madre, ¿por dónde voy ahora? ¿Qué hago con esto? ¿Vale? Las estrategias que sabíamos utilizar ya no nos sirven, o sea, cosas que en otros momentos nos han servido, ya las hemos aplicado y no nos han funcionado, y entonces ahora estoy un poco como, a ver qué hago, no tengo que pensar en nuevas estrategias. Hay un fuerte componente emocional, es decir, me supone una vivencia del hecho donde estoy, se me generan emociones diversas, y resolverlos obliga a cambios en ambas partes. Es decir, no es algo que yo pueda cambiar y entonces el conflicto se soluciona, ni es algo que la otra parte por sí sola pueda cambiar, sino que ambas partes tienen que hacer movimientos para resolver este conflicto en el que estamos inmersas ambas partes. ¿Vale? Esto así como un poco como marco. Entonces aquí es donde decimos que el conflicto lo tenemos que vivir como oportunidad. ¿Por qué? Porque el conflicto, entendido así, nos pone a las personas y a los grupos en un punto en donde tenemos que inventar algo diferente. Tenemos que posicionarnos de manera diferente. Hola Ana, bienvenida. Hola Verónica, perdón, es que vais entrando gente, os veo ahora y os doy la bienvenida y sigo, ¿vale? Entonces, aquí es donde decimos que el conflicto es una oportunidad, es decir, cuando ambas partes, ya sean dos personas o ya sean dos grupos o ya sean dos posiciones, eh, tienen que seguir avanzando para lograr un objetivo o un reto o para seguir conviviendo o para lo que sea, y se encuentran con un conflicto, es esto de ya no sabemos para dónde seguir, yo veo mi posición, la otra ve su posición, ambas partes no encuentran como un punto intermedio y aquí surge el conflicto. Vale, aquí es donde decimos que el conflicto es una oportunidad. O sea, el conflicto es lo que nos ayuda a crecer como personas y como grupos. Sí, aprendemos a vivirlo así, ¿vale? No solamente como me cae fatal la persona de enfrente o el grupo de enfrente y lo que quiero hacer es como que desaparezca para que esto se solvente, así no se solventa. Entonces, este es un poco como el camino que hoy vamos a iniciar. Os voy a pedir, hay dos personas sin el micro silenciado y entonces oigo ruido de fondo, no sé si el resto también lo oís, pero si podéis, mira, Ana, gracias. Y Ismael también, si puedes silenciar el micro. Gracias. Entonces, llegados a esta como primer parámetro, ¿no? O punto donde yo os quería situar, que es esto, que vamos a empezar a ver
hoy por lo menos, y de aquí en adelante sería ya genial, el conflicto como oportunidad. Si es un reto, si es una situación que nos coloca en una situación muy incómoda, de mucha incertidumbre, de mucho malestar, pero eso es lo que nos obliga a cambiar, ¿no? Las personas y los grupos cambiamos cuando nos enfrentamos a situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos dicen, eh, que nos, hola Laia, buen día, que nos dice esto, ¿no? Que nos dice, eh, esto no puede seguir así, tenemos que ver qué hacemos. Y entonces el conflicto, si nos lo vivimos como quiero salir de aquí, como siempre he salido, o sin darle vueltas, o obviándolo, esto sabemos que no funciona, todas habremos tenido experiencias con esto, y entonces empezar a pensar en el conflicto como una oportunidad. Vale, allá que vamos. Hay diferentes tipos de conflictos. Esto es solamente como un poco de marco, ¿vale? Pero es en función de si es, veis el cuadrante, ¿no? Interior, exterior, individual o colectivo, pues tenemos o conflicto interior, o conflicto interpersonal, que es entre dos personas, o conflicto cultural, o conflicto estructural, que es con grupos. ¿Vale? Esto luego iremos viendo, también es como solamente para hacer un marco, pero el conflicto se da en estos 4 espacios. Es decir, yo puedo tener un conflicto interior individual, es decir, conmigo misma, puedo tener un conflicto exterior individual, es decir, con otra persona, puedo tener un conflicto yo con el colectivo, o sea, cultural, que yo no encaje en la cultura, ¿no? Y entonces tengo un conflicto, y puedo tener un conflicto colectivo y exterior, que es grupal, que varios grupos tienen un conflicto, ¿sí? Entonces, estas pautas que vamos a ver a partir de ahora sirven un poco para todos estos tipos de conflictos. Entonces, aquí os voy a hacer una invitación, ya sabéis, para las personas que habéis estado antes conmigo, que funciona un poco así, que es, os voy a invitar a participar vía chat escrito, a que penséis o que compartáis qué componentes se tienen que dar para que exista un conflicto. ¿Qué creéis que cuando ocurre esto, cuando se da esto, ocurre el conflicto, ¿no? O existe el conflicto? Y entonces que lo pongáis en el chat. Os voy a dar unos minutillos, son y 13, os voy a dar hasta y 15, ¿vale? Para irlo poniendo en el chat, cuando queráis. Si alguien tiene una duda o cualquier cosa, podéis abrir micro o preguntármela por el chat también. Gracias, Laia. Vale. Eso es, si pensáis además en conflictos que soléis vivir o que en las que habéis estado inmersos últimamente, os puede luego ir ayudando con las pautas. O sea que genial. Vale, genial. ¿Vais viendo todas las personas el resto, no? ¿Vais pudiendo leer a la vez? Vale. Hay un tema más de posicionamiento, ¿no? Como este tema más de dos posturas enfrentadas,
temas diferentes, maneras de ver las cosas diferentes. Y luego hay un tema más que tiene que ver con cómo somos las personas, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, con la empatía, con la apertura mental, con la inflexibilidad. ¿Veis esto? Vale, genial. Si luego queréis, yo sigo, ¿vale? Y si queréis seguir poniendo, lo voy viendo cuando vaya pudiendo. Vale. Componentes del conflicto. A mí me gusta mucho esta tabla porque habla de tres cosas que a mí me parecen muy importantes y que tienen mucho que ver con nosotras, ¿no? Con las personas. Porque, bueno, como solemos funcionar, por lo menos en esta cultura más occidental en la que vivimos nosotras, no es esta cosa de nos cuesta como hacernos cargo a veces de las cosas. Siempre vemos la dificultad fuera, el conflicto fuera, ¿no? Y entonces está muy bien poderlo ver dentro también, porque ahí es donde realmente podemos hacer algo, ¿no? Ahí es donde realmente podemos meterle mano y hacer cambios, en la parte que tiene que ver con nosotras. Entonces, las partes del conflicto tienen que ver como con tres cosas, ¿vale? Voy a ir despacio aquí. Percibir, el cursor lo veis, ¿no? Cómo se mueve, ¿vale? Luego vamos viendo las tres. Pero una es percibir las diferencias como amenaza, es decir, estamos muy acostumbrados a cuando la otra persona o el otro grupo o la otra posición entiende o vive las cosas diferentes a mí, lo vivo enseguida como una amenaza, entonces esto me pone muy en guardia, me asusta, me preocupa, ¿no? Porque, como dice aquí en la tabla, el conflicto surge cuando percibimos las diferencias como una amenaza o lo que más valoramos o cuando creemos que estas diferencias nos impedirán satisfacer nuestras necesidades básicas o cuestionan nuestros valores. Es decir, cuando la otra postura, la otra persona hace tambalearse en lo que yo creo, lo que a mí me parece importante, lo que a mí, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me pongo muy a la defensiva, porque claro, es un poco como que está en juego lo importante para mí. Y entonces el vivir las cosas así, ¿no? Sobre todo aquí hablo de posturas más, por ejemplo, pensar en una postura ideológica, ¿no? O en un grupo de trabajo donde para llegar a un punto hay dos posturas diferentes. Un grupo cree que es bueno hacerlo de una manera y otro grupo piensa que es mejor hacerlo de otra. Y entonces aquí, si yo vivo la otra postura como que pone en juego como mi postura, es muy difícil que yo me siente a escuchar este grupo, ¿vale? Entonces, si pudiéramos percibir las diferencias como diferencias, sino tanto como amenaza a mi postura, es más fácil escuchar a la otra parte, ¿vale? Luego vamos a ir viendo cosas más, pero bueno, esto es como un punto. En la otra parte tiene que ver con la combustibilidad, que es cómo reaccionamos las personas a los conflictos o a esta situación que percibimos como amenazante. Y entonces algunas personas tienen una gran facilidad para hacer que salten chispas en sus interacciones con los demás. Otras tienen facilidad para hacer que las chispas crezcan y se conviertan en un gran fuego. Esto llamamos personas de gran combustibilidad. Y finalmente algunas personas tienen un cierto control de sus emociones y dejan que las chispas se extingan por sí mismas. Aquí cuando nombra el control de las emociones, quiero dejar claro que no nos referimos a personas que sienten muchas emociones y no las dejan salir, o sea, que las controlan en plan de no voy a decir nada, porque entonces luego me voy muy furiosa a mi casa, ¿no? Y esto no ayuda al conflicto, sino personas que han aprendido a vivir con sus emociones, es decir, que hay ciertas situaciones conflictivas que le producen determinadas emociones y saben convivir con ellas. O sea, las emociones no me bloquean, sino que puedo sentir que estoy nerviosa, que me siento amenazada, que estoy disgustada, que tengo angustia, ¿vale? Pero puedo seguir sentada en esa situación conflictiva pese a tener estas emociones. Entonces, tenerlas bajo control, digamos, me permite poder seguir sentada. Si yo lo vivo como muy amenazante, tiendo a huir o tiendo a luchar de una manera muy fuerte, porque es lo que tengo la sensación de que me va a hacer sobrevivir. No sé si veis esto, ¿vale? Si necesitáis que vaya más despacio y algo que no entendáis, podéis abrir el micro y pararme o decírmelo por el chat, ¿vale? Que como no os veo caras, no sé cómo vais, ¿vale? Y luego el tercer componente a mí importante que me parece es el tema de los abusos de poder. Que esto tiene que ver un poco con la estructura, o sea, que es la desigual distribución de poder entre las personas y las diferentes maneras en que utilizamos nuestro poder influyen considerablemente en el número y naturaleza de los conflictos.
Y aquí cuando hablamos del poder, hablamos del poder que tenemos cada persona en función de la situación en la que estamos, porque nuestro poder depende mucho del contexto social, ¿no? Es decir, si yo en un grupo de trabajo soy la jefa, pues tengo más poder que si soy una técnico. En un grupo familiar tengo más poder si soy la madre que si soy la hija. En un grupo de iguales, si yo tengo más conocimiento, tengo más poder que la gente que tiene menos conocimiento o que acaba de llegar si yo llevo 10 años en el grupo. ¿Veis esto? El poder se refiere a esto, a que el poder se distribuye de manera desigual en los grupos, esto es normal, y entonces hay que hacer un ejercicio como de conciencia de qué poder tengo yo en este grupo y poderlo usar para el bien común, no a mi favor, ¿no? Porque si yo lo uso sin conciencia, eh, contribuyo a este clima de desigualdad y de abuso del poder inconsciente y esto sí genera mucho conflicto también en el grupo, ¿vale? Entonces veis que son como tres cosas, tres niveles que van sueltas, pero que influyen mucho en los conflictos. Entonces, independientemente o además de todo lo que vosotras habéis puesto, como tener en mente estas tres cosas, ¿no? Que percibimos las diferencias como amenazas y esto nos dificulta mucho esta combustibilidad que tenemos más o menos alta las personas y también podemos diagnosticar qué personas tienen una alta combustibilidad y cuáles menores en los grupos en los que solemos estar o personas con las que convivimos y el tema de los abusos de poder entendidos así, ¿vale? Hasta aquí bien. ¿Me podéis poner ok por el chat o una manita de estas que tiene... Sí, sí, ok, vale, gracias. Chachi, porque es que... Vale. Luego, si no, de todas maneras, podemos volver a cualquier punto que necesitéis, ¿eh? Vale. Llegados a este punto, os pregunto ahora, ¿qué cosas nos han funcionado antes en la gestión de conflictos? O sea, en conflictos, si veis, pongo gestión, ¿eh? No resolución, porque hay muchos conflictos que no se solucionan, pero gestionarlos de una manera u otra nos permite avanzar como grupos, ¿no? Hacia futuras ocasiones en las que nos sucedan. Entonces, si pensáis en conflictos en los que habéis estado inmersas últimamente o hace tiempo, cuando el conflicto que queráis elegir, ¿qué cosas diríais que han funcionado para esa gestión, aunque el conflicto no se haya resuelto? Vale, Gregory, gracias. Pensar antes de hablar. Esa suele funcionar mucho, sí. Si queréis, estos doy unos minutillos y vais poniendo en el chat. Vale, entiendo que esto que vais poniendo son cosas que a vosotras os han funcionado. Os ayudan a, por lo menos a vosotras como personas individuales. O sea, posicionaros así os ha ayudado en situaciones anteriores. Mm. Vale, varias personas habéis puesto esto de parar y pensar, pensar antes de hablar, para reflexionar, recapacitar. O sea, como esta parte de, de poder escuchar realmente a la otra parte, intentar comprender qué trae la otra parte,
pensar si es realmente un conflicto, una diferencia de opiniones. O sea, todo esto supone una parte como de pararme y hacerme cargo de lo mío, ¿no? Que está súper guay. Y luego Laia hablaba de mandar ayuda a una facilitadora, que esté en grandes conflictos, bueno, o en conflictos breves, ayuda un montón. Lo que pasa es que hay un temazo, ¿no? Con esto de los conflictos y las relaciones, que es como que todas las personas, como estamos inmersas en eso en el día a día, pues parece que sabemos y entonces nos cuesta como mucho pedir ayuda ahí, pero es un gran apoyo, pues sobre todo para los grupos. Vale, pues os voy a, dejando esto aquí en la mente con todo lo que hemos visto, que ahora iremos y volveremos. Yo lo que os traía es una propuesta que hay de 9 pasos para la gestión positiva del conflicto, que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Que podemos hacer. Ya sea un conflicto esto interpersonal, más grupal, más de cultura, o sea, vale para los 4 tipos de conflicto que hemos visto antes. Y tienen que ver con también deciros, a ver, que son las 9:27, mi idea es dejar como el último cuarto de hora 20 minutos para preguntas, ¿vale? Entonces, voy a acabar con esto y entramos en cosas que queréis preguntar concretas, que os pueda servir para aplicar a vuestra día a día. Un primer paso es crear una atmósfera propicia de seguridad y confianza, es decir, cuando vamos a un espacio donde tenemos que resolver un conflicto y hay mucha tensión, hay estos abusos de poder y de rango, pues nos cuesta hablar, no nos sentimos seguras ni con confianza de que esto se vaya a resolver porque no vamos a sentir que la otra parte nos va a escuchar. Por ejemplo, esto que hablabais, ¿no? De estar dispuestas a escuchar, a ver qué la otra parte, qué punto de vista trae, intentar comprenderla. Si no se da esta atmósfera, si no vamos con esta intención, es muy difícil crear una atmósfera como para que el conflicto se dé. O sea, lo que va a haber es una escalada del conflicto, ¿no? Entonces, crear esta atmósfera de seguridad y confianza es muy importante. Y esta atmósfera la creamos con esto que habéis dicho vosotras antes, de escuchar, ir con ganas de entender, parar, hacerme cargo como de mis sentimientos, pensar si es una diferencia de opiniones o es un conflicto, ¿vale? Todo esto. Otro punto es clarificar percepciones, aclarando malentendidos y exponiendo las divergencias perceptivas. Esto es muy importante porque a veces, esto seguro que os ha pasado, ves a dos personas discutir y tú estás pensando, uy, pero yo diría que hablan de lo mismo, pero las personas no se están entendiendo. Y esto a veces pasa también en los grupos. Y eso tiene que ver con lo que llamamos las divergencias perceptivas, es decir, que yo percibo que estamos en sitios diferentes, pero es una percepción. Y es un malentendido, que también alguien antes hablaba de la comunicación, ¿no? Que a veces la comunicación nos dificulta mucho. Y esto es porque estamos tan enfadadas en ese momento y tan enfocadas en nuestra postura que no estamos escuchando a la otra persona. Si pudiéramos pararnos, hacernos cargo de nuestras emociones, respirar y tener la intención de escuchar de verdad, nos daríamos cuenta que estamos percibiendo el mismo hecho de maneras diferentes, pero nuestras posturas no son diferentes. Estamos teniendo un conflicto donde no lo hay, que es lo que decía antes María José, lo de que ponía pensar si es lo que pasa realmente un conflicto o una diferencia de opiniones, ¿no? Ya ni siquiera de opiniones, sino que lo estamos percibiendo diferente. Y esto, a veces, simplemente con una atmósfera tranquila, esto es mucho más fácil de hacer, lo de clarificar las percepciones. Luego otro punto es distinguir entre posiciones, intereses y necesidades. Vale, este punto es importante porque una cosa es mi posición, ¿no? Yo creo que el grupo o la empresa o el proyecto ahora debería ir por aquí y otro grupo dice, no, por allí. Vale, son posiciones y a lo mejor esas dos posiciones nos llevan al mismo objetivo. Luego hay intereses, que son intereses más particulares, de qué me viene bien a mí. Y luego hay necesidades. Y las necesidades sí que son más irrenunciables. O sea, si es una necesidad grupal o una necesidad individual, ahí me cuesta mucho más renunciar. Pero si es una posición o un interés, sí que puedo renunciar. ¿Vale? Y esto a veces las personas lo tenemos confundido. Y vivo como una necesidad mi posición o mi interés. ¿Vale? Entonces voy a intentar poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo de activismo o de trabajo, ¿no? Que el proyecto está en un momento de crisis y necesito que salga, nos estamos replanteando cómo hacer, ¿no? Como le ha pasado a mucha gente ahora, por ejemplo, con el COVID.
pues, o los profes, ¿no? Que dices, vale, ¿y ahora cómo doy clase? ¿Y cómo lo hago? ¿No? Y entonces me enfrento a un reto en el que cada profe a lo mejor ve una manera diferente de enfocarlo a partir de septiembre. Entonces, el objetivo es seguir dando clase, ¿no? Entonces, si hay posiciones diferentes, a lo mejor ambas son válidas para seguir dando clase. Otra cosa es el interés. Y el interés puede ser que a mí se me dé muy mal, por ejemplo, lo tecnológico, que yo soy muy poca tecnológica, antes tenga un interés particular en que sea presencial, porque es que yo tecnológico no me apaño. ¿Veis esto? Pero ¿en qué medida ese interés es una necesidad? Una necesidad, entendemos como necesidad algo que yo necesito para vivir o para sobrevivir. ¿Veis esto? Entonces, depende de cómo yo califique lo que yo traigo, puedo renunciar más o menos a eso. Y esto a veces es importante verlo una misma y poder ayudar a los demás a verlo. Y luego otro punto, el 4 que pone aquí, pone aprender a gestionar nuestras emociones y la respuesta que damos a las emociones de los demás. Vale, esto es todo lo que tiene que ver con la gestión emocional de lo relacional y de lo que nos pasa en los conflictos, ¿no? Y con todo lo que a veces se llama inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Que cuando una situación a mí me provoca emociones, para mí mis emociones son muy legítimas. Y entonces si yo soy una persona que tiene emociones muy intensas, me parece que tengo todo el derecho del mundo a estar súper enfadada porque me parece súper importante esto. Pero lo que tenemos que aprender a ver también es que esa misma situación a otra persona le provoca otra respuesta emocional. Y entonces si nosotros nos podemos hacer cargo de las emociones que a mí me está provocando esto, no las pongo en el espacio grupal. Y entonces el grupo no tiene que hacerse cargo, además del conflicto o de la situación que tienen que resolver, con todo lo emocional que traen las personas. Entonces está bien poderse hacer cargo de qué me está pasando a mí a la vez que se está dando el conflicto. Porque yo tengo que poder sostenerme un poco en mis emociones. Porque además cuando yo estoy muy desbordada por mi emoción, me cuesta mucho escuchar, me cuesta mucho parar, me cuesta mucho escuchar la otra parte. ¿Veis esto? Entonces yo tengo que poder traer esas emociones de una manera como que sea más fácil de acoger. O sea, puedo nombrar que estoy muy disgustada, que esto me parece muy importante, que yo siento que está en juego el objetivo del proyecto, pero si yo me pongo a gritar o me tengo que ir de la sala, o todo esto es más difícil de acoger por el resto del grupo. ¿Veis esto? Entonces a esto se refiere con gestionar nuestras emociones y también la respuesta que damos a las emociones de los demás. Esto tiene que ver con que si yo estoy muy activada emocionalmente y otra persona me grita, porque también está emocionalmente activada, bueno, entonces ya se va a liar muy parda. Si yo estoy más, o sea, porque pues esto nos vamos a enganchar, vamos, ¿no? Y además yo no te voy a querer escuchar. En cambio, si yo me estoy haciendo un poco cargo de mis emociones y la otra persona me trae una respuesta emocional fuerte, yo voy a poder acogerla mejor. ¿Veis esto? Sí, Frache. Vale, este sería el cuarto paso. La siguiente, aquí sigue. Este es hasta el noveno, ¿no? El quinto paso es fomentar los elementos conectores, que esto habla de como esta cultura más grupal hacia la que proponemos que tendamos las personas, que es en vez de el tú y el yo, pues el nosotros, ¿no? En muchos espacios de empresa se habla muy del win-win, ¿no? Del gana-gana. Es buscar estos espacios en los que tenemos que ir a ver dónde lo colectivo sale ganando, no yo, o yo frente a ti, o tú frente a mí, sino en nosotros. Inculcar la idea de un poder en el que todos participamos, en lugar de un poder sobre, que excluye a los demás. Y aquí esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de tomar conciencia de nuestro propio poder en función del espacio en el que estamos. ¿Veis esta conexión? O sea, yo uso el poder que yo tengo para el bien común, para sacar adelante el proyecto, para que a ver si todas nos podemos entender, no un poder sobre, de aquí soy yo la jefa, todo el mundo a callar y se dice lo que yo digo. ¿Veis esta diferencia? Que venimos un poco de esta cultura del poder sobre, ¿no? De cuando a ti te dan un poder, parece ser que es sobre el resto, y podemos empezar a hacerlo. A ver, es que hay una duda en el chat, por eso he parado, ¿eh? Sí, pero ¿qué hacemos con los falsos nosotras? Cuando la gente entiendo, Gregory, corrígeme si me equivoco, a qué te refieres, a la gente que usa el nosotras, pero realmente está pensando en el yo.
¿Es esto? Sí, vale. Claro, sí, pues esto es el falso nosotras, el grupo lo suele detectar. O sea, la gente se suele empezar a mosquear con esa persona. No sabe muy bien por qué. Al principio te lo crees, pero luego no. O sea, esto de poner o sea, cuando nosotras ponemos conciencia sobre nuestras emociones, sobre lo colectivo, cuando intentamos hacer este tránsito, que no estamos habituadas, y aunque lo tengamos en la mente, en la práctica nos cuesta mucho porque venimos de una cultura que no es nada así, ¿no? Cuando lo hacemos con conciencia y con la intención, aunque lo hagamos mal, sí que el grupo o la otra persona o las otras personas que están con nosotras sí que notan que estamos intentando hacerlo. Cuando la gente lo hace falsamente, o sea, porque nosotras estamos, ¿no? Que esto se da mucho en los espacios horizontales, las personas que hablan de nosotras pero tienen lo hacen por un interés y a veces lo hacen de manera muy inconsciente, esto se suele caer por sí solo. La gente se suele enfadar con esta persona. Luego además esta persona no sabe por qué el grupo se ha enfadado con ella, si lo está haciendo por el bien común, pero probablemente ella misma se esté engañando. Con esto, Gregory, te resuelve un poco la duda. O sea, vale, si no, luego volvemos a ello, ¿eh? En el espacio de dudas. Entonces sí que la idea es como hacerlo desde la sinceridad y la honestidad y las ganas de hacerlo por el colectivo real. O sea, porque, aunque, o sea, es como esta parte de entender que estoy trabajando por el objetivo, por el grupo y por el proyecto, y que mi idea puede no ser la mejor. Y esto es muy sorprendente, pero a veces es así. Puedo no tener la mejor idea. Puede que incluso, aunque mi idea a mí me siga pareciendo buenísima, al grupo no le valga en este momento, y entonces la tengo que soltar. Y esto es algo que es muy contracultural para nosotras, pero es así. Y el grupo puede elegir una opción que vaya a funcionar, aunque no sea la que nosotras veamos, aunque no sea la más eficaz, la que más nos guste. Pero esto es también como aprender a trabajar en colectivo. Empezar a soltar nuestra parte y ponerla al servicio del grupo. Y luego el grupo sale por donde sale, porque el grupo somos, eh, aprendemos así. Pues Gregory pone, sí, vivir el fracaso no está de moda, jeje. Total, esta es otra cosa que pasa mucho en nuestra cultura, que el fracaso no está de moda y el error tampoco. Pero es que aprendemos con el fracaso y el error. Si no, no estamos aprendiendo. O sea, esto es así, ¿no? O sea, los niños aprenden a andar cayéndose, los niños aprenden a hablar hablando fatal durante muchos años. O sea, el aprendizaje humano pasa por esto y el aprendizaje humano colectivo pasa por esto. Si no nos permitimos fracasar, que además es irreal porque seguimos fracasando igual, y no nos damos el espacio para evaluar y aprender, no evolucionamos realmente. Y entonces con nuevos modelos, que es lo que yo traigo un poco aquí, ¿no? Con nuevos modelos de gestionar el conflicto, de empezar a relacionarnos en lo colectivo, si no empezamos a probar otras maneras y a equivocarnos, no vamos a salir de donde estamos. Que además no es que sea la mejor opción, o sea, tampoco es que esté funcionando para todo. Entonces, ¿por qué no probamos otras cosas? Y aquí es donde hay que reivindicar esto, el fracaso y el error. Y el equivocarnos, porque es que si no, no podemos salir de nuestra zona de confort. Y además, lo que dice María José, no fracaso yo, es mi idea la que lo hace. Y además, ni yo fracaso, o sea, si vamos un poco más allá, es ni yo fracaso, ni mi idea fracasa, porque yo lo que hago es poner mi idea en el campo colectivo. Si luego el campo, o sea, el grupo, no coge esa idea o esa idea evoluciona hacia otra, esa idea ha dado espacio para otras cosas, o sea, para algo servido, aunque no sea la definitiva y la que salga. ¿Veis esto? Entonces, esta cosa de contribuir y confiar en que lo que sale es la suma de las partes, pero no es una parte contra otra y tiene que ser esta o esta. Esto es un poco lo que el conflicto, cuando hablaba al principio de que el conflicto es una oportunidad de cambio, habla de esto. Cuando llega el conflicto es peña, algo nos está pasando. Es el momento de sentarse y hablarlo. Intentando poner en juego estos tres elementos que hablábamos antes, de la combustibilidad, no percibir las diferencias como amenazas y tener en cuenta mi poder y mi rango en este grupo. Y entonces ahí es donde como grupos y como personas, o en un conflicto relacional de dos personas, ahí es donde podemos transitar hacia otros modelos. Si no, entramos en los de siempre. ¿Veis esto? Voy a seguir y luego abro espacio para dudas. Vale, estaba en el 5, ¿no? Vale, me voy al 6, aquí. Proyectarse hacia el futuro. Que esto tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Es decir, no quedarme en, pues así no vamos a ninguna parte, pues esto ya no ha funcionado, ¿vale? Sino, vale, este momento nos va a dar la oportunidad, este momento de conflicto nos da la oportunidad de
probar cosas nuevas, plantearnos cosas para llegar a otro sitio. O sea, esto es como lo de proyectarse hacia el futuro. Vale, vamos a pensar, si ahora estamos aquí, tenemos todos estos conflictos y toda esta dificultad, ¿hacia dónde queremos ir? No quedarse en el problema que tengo ahora, sino también tener esta imagen de hacia dónde quiero llegar, reconociendo y aprendiendo del pasado. ¿Qué cosas no nos han funcionado? Reconociendo es qué cosas sí nos han funcionado, o sea, qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal, vamos a aprender de todo nuestro historial y vamos a pensar en el futuro de una manera diferente. Y ahí es donde se tiene que abrir esto, la incertidumbre, el caos, la posibilidad de error, porque si no, vamos a replicar el pasado, no vamos a reconocer y aprender, vamos a replicar. Y vamos a acabar en el mismo punto, probablemente. El 7 es fomentar el lenguaje de la responsabilidad como alternativa al de la culpa. Vale, esto es otra cosa bastante contracultural para nosotras. Y es, porque si tú no hubieras hecho esto, no estaríamos aquí. Pues si tú no hubieras hecho lo otro, esta es como el lenguaje de la culpa, le llamamos, ¿no? Y el lenguaje de la responsabilidad es más esta parte de, vale, colectivamente hemos llegado hasta aquí, vemos lo que no funciona, con responsabilidad, ¿qué otras cosas queremos hacer? Pero la culpa es un sentimiento que nos paraliza. Y la responsabilidad es un sentimiento que nos hace movernos, que nos permite movernos hacia. ¿Veis esta diferencia un poco? Bueno, luego, si alguien tiene dudas con cosas o quiere más ejemplos, abrimos el espacio después. El punto 8 es identificar y desarrollar factibles gradualmente. ¿Esto a qué se refiere? Pues que a veces es como, vale, esto ha ido fatal, no lo volvemos a hacer. Lo que hay que hacer es, y se nos ocurren ideas súper diferentes o muy contrarias a nuestra cultura grupal o a nuestra manera de ser como personas. Y entonces es muy difícil llegar ahí, de golpe. Entonces, por eso habla de factibles gradualmente, o sea, cosas que sean factibles, cosas que podamos hacer y que sea gradual. Vale, queremos llegar hasta ahí, vamos a ponernos como escalones. Primero vamos a intentar esto, cuando tengamos esto conseguido vamos a seguir con esto y después a esto, porque si nos ponemos como de repente un objetivo, una meta muy grande o muy diferente a nosotras, no vamos a llegar tan rápido y tan de golpe y esto nos frustra mucho. Y entonces esto hay que también tener cuidado. Identificar y desarrollar factibles gradualmente. Esto pasa, por ejemplo, hay grupos que empiezan a hacer las cosas diferentes y tú les conoces o personas, no y dices, vale, yo la próxima vez lo voy a hacer como esta persona o como este grupo. No, tiene que ser gradual. Primero voy a intentar esto porque ese grupo está muy alejado de lo que como yo funciono normalmente en mi grupo. ¿Veis esto? Si cuando cada vez que pregunto veis esto, si no lo veis, decirme que no por el chat, por favor, porque como no tengo feedback visual, gracias. Y luego el último punto sería, si es posible, desarrollar acuerdos verbales o escritos aceptados por todas las partes afectadas. Esto es algo como muy concreto que parece una cosa como muy pequeña, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque en las reuniones y con estos temas de comunicación que habéis nombrado vosotras también antes, ¿no? De hecho, hay por ahí como un dibujito que a mí me hace mucha gracia de los 9 errores que se pueden cometer, que no sé, circula por las redes, seguro que lo habéis visto, cuando nos comunicamos. Pues esto, entre lo que yo pienso que voy a decir, lo que digo, lo que creo que el otro escucha, lo que el otro entiende, lo que luego el otro cuenta, no, esto que nos pasa en la comunicación pasa cada vez que nos reunimos, tomamos decisiones, acuerdos, entonces cada uno luego se va a su casa. Nos ha pasado esto a veces en reuniones, vale, lo vamos a hacer así. Y luego a los 3 meses cada uno lo hace de una manera. No, pero dijimos que lo íbamos a hacer así. No, yo entendí que así. Ah, pues yo había entendido que así, ¿no? O los chavales cuando van a clase que salen y parece que han ido a clases diferentes de lo mismo. Esto nos pasa a todas las personas en la comunicación. O sea, es un proceso súper natural. Entonces, cuando son acuerdos, o sea, como grupo hemos llegado a un acuerdo, es decir, vamos a funcionar así, o vamos a hacer esto, o estos son los siguientes pasos, es muy importante dejarlos por escrito y en ese momento verificar que todas las partes les parece bien ese acuerdo, porque entonces eso ya está consensuado y es muy fácil ir luego ya hacer marcha sobre ese acuerdo. Si no todo el mundo lo tiene claro, bueno, cada uno nos vamos a nuestra casa pensando que lo tenemos claro, pero luego cuando empezamos a funcionar vemos que no lo tenemos claro y entonces nos da la sensación de que la otra persona se está saltando el acuerdo. Es que la otra persona ha entendido el acuerdo de otra manera. En cambio, si está escrito y antes de irnos todas las personas decimos, vale, este es el acuerdo para seguir funcionando, esto genera mucha seguridad en el grupo y genera mucha claridad y evita muchos conflictos a largo plazo. ¿Vale? Entonces esto es como algo muy pequeño,
pero es como muy importante. Y hasta aquí, a ver, creo que hasta aquí, sí, hasta aquí la parte que yo os traía de contaros así un poco las pautas. Y entonces ahora me gustaría abrir el... A ver, que perdón, que no me va el ratón y me quiero quitar la pantalla ahora. Y entonces ahora me gustaría, si os parece bien, si queréis abrir las cámaras o no, como queráis, y que me hagáis preguntas vía chat o vía... Gregory quiere hablar. Perfecto, dale, Gregory. Vale, mi pregunta es cómo hacemos para no desesperarnos con gente que hace una escucha muy inactiva, que no escucha mucho. ¿Te refieres a que no escucha? Pregunto. Sí, sí. Vale. Eh, vale, aquí como diferentes... puede haber diferentes causas, digamos, ¿no? Entonces puede ser que la persona esté ya muy enfadada o con la otra persona o con el grupo y entonces no quiera escuchar, o es una persona que está muy posicionada en su posición y no se sienta muy amenazada y no quiere abrir el espacio para escuchar otras posiciones. Puede ser que tenga un rango muy alto, entonces se cree que lo que él o ella dice es lo correcto y no tiene que escuchar a nadie más. O sea, pueden ser como muchas casuísticas. Eh, aquí Aquí yo lo que te diría a ti, por ejemplo, es, o sea, porque yo siempre devuelvo la pregunta, vale, ¿y con esto qué podemos hacer? Porque esto nos pasa, ¿no? El mundo no lo podemos cambiar, a las otras personas no las podemos cambiar. Nos podemos cambiar nosotras. ¿Qué puedo hacer yo diferente con esta persona? Entonces, a mí, por ejemplo, me sale preguntarla. O sea, a mí me saldría decirle, eh, siento que no me siento escuchada, necesito saber qué necesitas para poder escuchar otra cosa diferente o qué es lo que te cuesta. O a lo mejor ella vive que escucha, es que no lo sé. Hay gente que cree que escucha muy bien y yo no me siento escuchada por esa persona. Por Sí, si me igual. puedes dar una pista más, Gregory. No, sí, igual es eso. Igual la cosa es que piensa que escucha. Hola, yo no te escucho. ¿Se oye? Porque veo que has quitado el micro, pero Si no a por lo el mejor. cable. Gregory, ¿tú me Si oyes? quieres, si quieres te oigo, ¿eh? Bueno, esto ha podido ser problemas. Sí, piensa que escucha. Claro, esto lo que podemos hacer es dar un feedback sobre, o sea, darle un feedback a esta persona sobre yo no me siento escuchada. Porque me ocurre esto. Que esto también, ¿no? A veces hay que poner en lo relacional o en lo grupal esta parte de qué me está pasando a mí. O sea, cuando antes hablaba de lo de la emoción, no es no traerla, sino no traerla desbordadamente de manera que el grupo no se pueda hacer cargo de ella, sino traerla así. A mí cuando me relaciono contigo me pasa esto y quiero poder cambiar esto. Entonces, tú puedes llevar una propuesta o simplemente preguntarle a la otra persona qué podemos hacer con esto y abrir ahí ese espacio, que es un espacio de conflicto porque no es un espacio cómodo. ¿Te quedas bien, Gregory? Porque Verónica acaba de colgar una pregunta, voy a leer. Guaychi. Verónica pregunta, ¿cómo podemos enfocar e iniciar una conversación conflictiva con diferentes puntos de vista? ¿Cómo podemos hacer ver nuestra idea a la otra parte e intentar entenderse? Este es el gran temazo. Bueno, uno de los muchos, ¿no? Eh, claro, tú sabes que sacar este tema, persuasión, no, esto en vez de persuasión es como abrir el espacio, o sea, lo mismo que le acabo de proponer a Gregory, ¿no? Es como abrir el espacio de la sinceridad y del me expongo a esta situación conflictiva, ¿no? Entonces, incluso se puede empezar así, ¿no? Me siento muy nerviosa, me siento muy incómoda, para mí no es fácil, preferiría estar en mi casa en vez de en esta reunión, ¿vale? Pero creo que como grupo o como dos personas, no sé si es un conflicto interpersonal o grupal, necesitamos abordar esta situación en la que yo veo que hay estos dos puntos de vista. Y entonces es bueno nombrarlos, porque a veces cuando nombramos los dos puntos de vista que parecen muy enfrentados,
y los abrimos y está este espacio de seguridad y de confianza que hemos hablado antes, probablemente otras personas se sitúen en puntos intermedios. O sea, probablemente, bueno, esto ocurre siempre, hay más gente que no está tan posicionada en esas dos posiciones tan polarizadas, sino que hay gente que ve un lado y ve otro, ve posiciones intermedias. Entonces, primero es importante como nombrarlo para ver si todo el mundo se siente tan identificada con esos puntos de vista o hay más. Y entonces ahí sí que entraría en un espacio de... Laia habla del rol de conciliador-cuidador. Claro, aquí hay... Bueno, voy a acabar con esto, perdón, y ahora retomo este punto que trae Laia, que también es importante. Entonces es como nombrar esta parte de hay una parte conflictiva y entonces es como poder dar el espacio a que una parte explique todo lo que trae este punto de vista y luego la otra parte explica todo lo que trae este punto de vista. Y que no haya interrupciones, porque lo que ocurre es cuando yo interrumpo a esta parte escala, porque no se siente escuchada. Y entonces luego me va a costar mucho escucharte a ti. Y aquí es donde un rol de conciliador, cuidador o un rol de facilitador puede ayudar. Es decir, alguien externo que no esté posicionado en ninguna de estas dos posiciones, o sea, que la otra parte no la viva como te estás poniendo de su lado, pueda cuidar esto de una parte explica todo, la otra parte explica todo, luego hay un espacio de dudas y luego hay un espacio de ver si hay cosas comunes, o sea, una persona que vaya haciendo estos hilos. Porque muchas veces ocurre que estas partes no se pueden escuchar porque no sienten que el espacio esté cuidado o no sienten que la parte que traen sea escuchada o valiosa o se sienten amenazadas. Entonces, si hay un espacio donde estos dos grupos pueden hablarse, en un espacio, si no existe una tercera persona, aquí es difícil, porque aquí lo que habría que hacer es alguien del propio grupo tiene que pedir legitimidad al grupo para ocupar ese rol y comprometerse con esto, no estar identificada con ninguna de las partes. Tendría que ser una persona que no esté muy posicionada y que el otro grupo no la vea como tú no. Entonces el grupo legitime a esa persona para hacer este papel ese día. Y esto, de un tiempo a una parte, de un tiempo a la otra, intente sacar puntos comunes, ¿vale? Una persona que esté más por lo común y no tanto por las posiciones. Y entonces sería una persona de ese grupo que haga ese trabajo. Pero el grupo lo tiene que legitimar, porque si no, no la van a dejar hacerlo a esa persona. Y si no, lo que dice María José, que es esto, un moderador, una persona que facilite ese espacio. Esto ayuda mucho, porque muchas veces no nos escuchamos porque no nos sentimos cuidadas. Y entonces ahí es muy difícil. O sea, ahí bucleamos, o sea, el grupo buclea. Y entonces pasa esto de yo digo esto, yo digo lo otro, y una tercera persona puede decir, pero ¿veis que en esto estáis hablando de lo mismo? O el objetivo es común, y no lo pueden ver, porque hay mucho enfrentamiento. Esto también tiene que ver con las fases del conflicto, que no lo he traído hoy aquí, pero entonces si puede haber este rol, puede ayudar mucho. Si no, es un poco difícil. Verónica, ¿te sirve esto? Si no, hay otras opciones, pero esta es la que más así. ¿Alguien tiene más preguntas? Gracias, Verónica. ¿Alguien más o alguien que quiera usar el micro? O sea, también deciros que todo esto que proponéis, claro, es muy difícil. Entonces, aunque yo os digo esto es como una pequeña pauta, un pequeño apoyo, pero no sirve así. O sea, no significa que vayáis al conflicto, se dé esto y salga bien, sino que es como un proceso de largo plazo. Vale, pues vamos a intentarlo hacer así, las primeras veces no funciona, lo volvemos a intentar, es como poco a poco, es como un cambio de cultura grupal en el que nosotras también estamos inmersas y esto no es fácil. Entonces esto de yo voy con mis emociones trabajadas, voy a apoyar, voy a tal, y a las 2 horas de reunión pego allí 2 gritos porque estoy hasta el gorro, no puedo más y me he desbordado. No pasa nada, volvemos a intentarlo en la siguiente reunión. ¿Veis esto? O sea que es tomároslo como algo en la que tenemos que practicar, ir, volver, empezar, volver a nombrar. Entonces es un cambio a largo plazo porque tiene que ver con una transformación personal y con una transformación grupal. Y todos estos cambios son muy lentos. Y luego hay gente que tiene más resistencias, menos resistencias.
Gregory pregunta, ¿cómo de adecuado o inadecuado es que el proceso de resolución de conflictos sea muy breve o demasiado largo? Claro, este es otro temazo. O sea, cada conflicto necesita su propio proceso. Y entonces a veces es largo y a veces es breve. También es verdad que si nos, o sea, a veces el grupo está como preparado para la resolución y si lo extendemos demasiado, como que al grupo, Mabel usa mucho la palabra de al grupo se le pasa el arroz, ¿no? Entonces, es como en cada caso habría que ver, porque si el conflicto o sea, cuando el conflicto lo estiramos mucho, significa que hay gente que está poniendo resistencias para que eso se resuelva y entonces lo que estamos agotando es a las personas. Porque también lo que pone la Verónica de trabajar las emociones, o sea, las emociones las sacamos para trabajarlas y para que nos sirvan. Y sacamos todo este temazo y pasamos por este trance tan difícil para que nos sirva. No para estar regocijándonos en él, porque si no esto nos agota, nos frustra, nos cansa y no estamos llegando a ningún otro sitio. Y aquí es donde yo diría, si se está haciendo demasiado largo es porque no está sirviendo. ¿Veis esto? Que hay grupos que pasan por esto. Entonces es como, vale, sacamos todo esto para algo. Y entonces las emociones individuales tienen que estar al servicio de lo colectivo, no para hacer un trabajo solo mío personal, porque entonces el grupo se agota. O sea, es este equilibrio entre lo individual y lo colectivo que es tan difícil, ¿no? Porque tampoco estamos muy entrenadas en esto. Y aquí es donde hay que hacer este vaivén de apoyar a las personas, pero para lo grupal. Luego las personas tienen que encontrar sus otros espacios de apoyo que no son solo el grupo, porque si no el grupo se agota, porque el grupo sostiene a las personas, pero tiene que sostener el proyecto colectivo. Entonces no puede estar para todo, el grupo no lo puede sostener todo. ¿Veis esto? Y esto, por eso un rol de facilitador o de que el facilitador lo que es un, o sea, yo como entiendo la facilitación es la facilitación lo que hace es cuida el proceso y a las personas al servicio del proceso. Entonces las personas pueden estar a sus cosas dentro del grupo porque hay un rol de una persona que cuida ese proceso. Porque a las personas a veces les cuesta mucho, igual que el grupo no lo puede sostener todo, las personas a veces les cuesta sostenerse a sí mismas y al proyecto colectivo. Y entonces el rol de facilitador vela por este proceso. Y esto a veces a las personas se nos hace muy grande. Más si estamos en una situación conflictiva. Entonces poder buscar ayuda externa puntualmente ayuda un montón. Pero... Laia, dale. Bueno, si has acabat, només. No te oímos. Creo que es el micro, ¿puede ser? Hola. Sí le oímos, pero sí, creo que te oye, no pues yo no. eres tú. Bueno, pues si no, tú has escrit pel chat. Yo no te escucho, no sé por qué. A ver, habla otra Hola. vez. Ahora sí, sí. Hola. No, nada, que simplemente esto de la figura del moderador, nosotras como asociación decidimos apostar sin haber tenido un conflicto antes. Es decir, que, no sé, somos una asociación muy pequeñita, tenemos pocos recursos, pero sí que decidimos apostar por eso y en las 2 reuniones que hacemos así como generales anuales, que hacemos una en verano y una en invierno, pues sí que pedimos ayuda a una persona facilitadora para que gestione las asambleas y la verdad es que fue un cambio exponencial, o sea, realmente no nos esperamos a que hubiera conflicto a pedir ayuda, pero aún así nos dimos cuenta que también habían conflictos, que llevábamos conflictos en la espalda, ¿no? Y después también compartir la herramienta de la comunicación no violenta, que la persona que nos facilita sí que la utiliza a veces, ¿no? Por temas muy concretos y me parece muy interesante. Sí. Muchísimas gracias, Laia. Mira, lo pongo en el chat. CNV, bueno, hay páginas de CNV. La CNV es una herramienta y como son las 10, voy a cerrar con esto que trae Laia, que es o sea, usar
todo esto, o sea, tu asociación, os doy la enhorabuena porque esto es no esperar a tener un conflicto, sino poner la intención en quiero otro modelo y traigo a alguien que me enseñe, ¿no? Traigo a alguien que me apoye en este proceso. Y esto es súper bueno porque esto sí que hay una intención grupal de hacer cambios hacia, ¿no? Y esto nos permite avanzar mucho más rápido, porque si entro con esto en una situación de conflicto me es mucho más difícil. Si yo ya me pongo desde antes a trabajar en esto, cuando llegue una situación conflictiva ya tengo algunas herramientas, algunas dinámicas, algunos referentes. Entonces, eso es lo mejor, para mí es lo mejor que se puede hacer. Traer a alguien que te dé pautas, que te acompañe en los primeros procesos, porque además luego bueno, esto es como, ¿no? Que tú ya aprendes, luego tú ya haces marcha sola, o el grupo ya hace marcha sola, pero a veces es muy difícil empezar desde cero sin conocer. Entonces, sí, o sea, yo lo traigo a la gestión de conflictos porque a los grupos y a las personas, ¿no? Igual que cuando vamos a terapia es porque ya no puedo más, pero sería guay ir a terapia antes, pues esto es un poco igual aplicado a los grupos. O sea, sería genial tenerlo antes, pero la gente suele recurrir cuando ya estamos totalmente desbordadas, el proyecto está en riesgo, ¿no? Y ya no sabemos qué más podemos hacer. Y entonces ahí, pero sí, saber que esto existe, la CNV es una herramienta, la facilitación trae muchísimas otras. De hecho, hay mucha gente en facilitación formada en CNV por esto, ¿no? Por aunar maneras de relacionarnos y gestionar lo que nos pasa en los grupos de otra manera para poder transitar y acompañar procesos de transformación ecosociales diferentes, ¿no? Entonces, gracias por traerlo, Laia. Raúl acaba de colgar en el chat, gracias Raúl, el formulario de evaluación, que luego os haremos llegar por correo también, pero si lo queréis, lo tenéis ya ahí. Y muchísimas gracias a todas y todos por venir hoy, al último día del ciclo. Y desde ERES os queremos desear buen verano y vernos pronto, si puede ser, en septiembre. Si queréis abrir los micros y nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Buen Muchas verano. gracias. Buen verano. Adiós. Cuidaros. Buen verano. Hasta pronto, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.